Bien, hasta acá tenemos la rutina en donde creamos de alguna manera el mapa, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si ustedes se fijan, mi clase extiende de Fragment Activity e implementa onMapReadCallback. Esto podría hacerlo de esta manera o crearme una clase interna que es como nosotros, creo. Bueno, la cuestión es que como implementa esta clase, este onMapReadCallback, tuvieron que redefinir el método onMapReady, que es el que recibe el mapa, ¿sí? Y ahí quedamos nosotros. ¿Mm? Ahí quedamos, porque en el onCreate lo que hicimos fue traer el administrador de Fragment, ¿sí? Y lo que hicimos fue decirle a este support fragment que el fragment que voy a usar es este que tiene el ID map, hasta ahí estaba, y después de este support fragment invocamos este método asíncrono y le pasamos la referencia de la interfaz, ¿sí? ¿De qué interfaz? Tiene este método, ¿ok? Entonces esto se encarga solo de ir, buscar el mapa y recrearlo en el fragment cuando esté disponible, ¿no? Eh, ahora bien, yo tengo la posibilidad, ¿sí? De poder setearle al mapa, al tipo. O sea, yo puedo cambiar la forma en la que quiero que se vea el mapa. Podría ser tranquilamente un mapa híbrido, ¿sí? Un mapa satelital, un mapa terrestre, como el que comúnmente ven ustedes. Entonces, para setearlo, puedo hacerlo tanto con la variable Google Map o la variable mmap, ¿sí? Cualquiera de las dos es lo mismo, las dos referencian al mismo objeto, ¿sí? Yo lo voy a hacer con mmap, pero ustedes saben que cualquiera de las dos variables es lo mismo. Fíjense que este Google Map tiene este método que es setMapEcho, setMapType, ¿sí? Ahí tienen. Y ese método espera un entero, ¿sí? Un número que va a identificar qué tipo de mapa es el que quiero visualizar, ¿ok? Para asignarlo, porque yo quizás ni me acuerdo cuál es el número entero que identifica un mapa híbrido, que identifica un mapa satelital o que identifica a un mapa terrestre, ¿sí? Puedo hacerlo de esta manera. Google Map, la clase Google Map, tiene una serie de constantes, fíjense, constantes numéricas, ¿sí? Por ejemplo, si elijo map type satélite, ¿sí? Si elijo esa constante, que es la que tiene el valor número 2, va a ser que cuando ejecute esta aplicación, el mapa va a ser un mapa satelital, ¿sí? Esto lo puedo cambiar dinámicamente, ¿eh? Mientras la aplicación esté funcionando, podría tener un botón que me permita elegir el tipo de mapa, ¿sí? Y yo setearle a esta variable map, ¿sí? Acá, podría setearla afuera, setearle el tipo de mapa que quiero visualizar tranquilamente, de manera dinámica. No es que antes que se muestre el mapa, elijo. Una vez que está el mapa visualizado en el fragment, lo puedo setear, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante. Bien, otra cosa que puedo hacer es ponerle al mapa marcadores, ¿sí? Puedo ponerle al mapa un marcador, ¿sí? Para poder ponerle un marcador, ustedes tienen acá en la teoría, bueno, está el fragmento de código acá donde agrega, en la teoría, la parte de marcadores, ¿sí? Si ustedes se fijan, a ver si hay proyecto. Si ustedes se fijan, fíjense, esa variable Google Map, esta variable Google Map, este método, addMarker, ¿sí? ¿Qué espera? Espera un objeto de tipo marker option, ¿sí? A ese marker option yo le puedo setear la posición en donde quiero que aparezca,
Sí, lo perdimos. Nunca hay hora libre. Ahí dijo que se le reinició la PC. Igual, con todo lo que tenemos que hacer, como que la hora libre, viste, pierde el sentido. Por eso, no tenemos hora libre. Nunca hay hora libre. Yo voy a seguir con la clase, ponele. La última que estuvo fue Vicky, así que le toca a ella. Ahí pude, Marco, al final hacerlo de... Ah, ¿pudiste activar la virtualización? Sí, no me anda, no sé por qué, pero anda, veo el teléfono ahora ahí en el Android Studio. Pero ¿cómo que no te anda? O sea, ahí te muestro. Ya que no está el profe, chicos, les muestro yo. Aprendamos de Vicky. Cuando veo el teléfono acá, ¿ves? Pero le puse para hacerlo andar y no sé, me salió este error acá abajo. Como estaba, no lo pude ver bien de qué se trata. Ahí está. Bien, entonces, ahora lo que queremos hacer es agregar un marcador. Vamos a agregar un marcador con estas coordenadas, ¿sí? Con la de San Luis. Vamos a poner un marcador en San Luis, ¿sí? Entonces, directamente lo que podemos hacer es usar la variable Google Maps que tengo, que podría ser mmap, puedo seguir con eso. Y acá tengo el add marker, ¿sí? Fíjense que el add marker espera no un marker, sino que espera un marker option, ¿sí? Y acá, ahí espera un marker option. Puedo crear una clase interna que extienda o implemente esto, y si no, hago una clase anónima, ¿no? New marker option. Acá en este caso no estoy haciendo una clase anónima, estoy instanciando un objeto, ¿sí? Y voy a usar notación encadenada. Entonces le digo, bueno, a ese marker option, punto, ¿sí? Le voy a setear la posición, ¿sí? Fíjense que tienen para setear el icono, ¿tá? Después hay un ejemplito ahí que les voy a mostrar para que puedan setearle el icono. Pueden setearle el icono, por ejemplo. Yo en este caso le voy a poner la posición, es importante. La posición del marcador espera un objeto de tipo latitud-longitud. Bueno, si yo le paso ahí la constante San Luis, ¿sí? Estoy bien porque es una variable de tipo, una constante de tipo latitud-longitud. Le voy a setear el título. Uy, perdón. Set título, ¿sí? Y que le puedo poner San Luis, por ejemplo, ¿sí? O si, no sé dónde está el marcador, ¿tá? Supongamos que está, no sé, en este Café Balcarce, puedo decir Café Balcarce. Ahí está. Bien, y así puedo setearle varias cosas. Y vamos, ya que estamos en el baile, yo puedo agregar los marcadores que quiera, ¿ok? Puedo agregar todos los marcadores que quiera. Add, ahí, para que acá se me fue un paréntesis. Marker option. ¿Sí? Bien. Ahora, a ese marcador le seteo el título. Estoy ahí, ¿no? Ahora, la variable map le vamos a setear y vamos a agregar, perdón, otro marcador más y de la misma manera, new marker option, ¿sí? Le vamos a agregar, de la misma manera, le vamos a agregar vamos a setear la posición, ¿sí? Que en este caso es ULP, y le vamos a setear el título. Pero que estoy... ¿Qué pasó acá? Afuera. Set título.
ULP. Tampoco sé dónde cae el marcador. Fíjense que, quiero ver algo, mmap.addMarker. Fíjense que el addMarker me devuelve un marcador, ¿sí? A ver, para que se vea mejor, porque acá hasta yo también ahí me confundí. Supongan que tengo una variable marker, ¿sí? Marcador San Luis, le vamos a poner acá, ¿sí? Entonces, importo. Ahí está. Así. Miren, fíjense que acá, en la variable marcador San Luis, ¿sí? Tengo el marcador, este que le seteé al mapa, ¿no? Entonces yo línea más abajo podría decir marcador San Luis punto set título, San Luis, ¿sí? A marcador San Luis punto set position, ¿sí? Y le paso ULP. ¿Ok? Podría hacerlo de esa forma. ¿Estamos? O hago lo siguiente, como hice acá. Póngale San Luis a ese profe. Al de, perdón. Este es San Luis, posición San Luis. Sí, señor, tiene razón. Ahí. O puedo hacerlo como hice acá abajo. ¿Sí? Fíjense. Al marker option, ahí creo. El marker options, ahí, y acá le encadeno. Punto set position, y ahí le puedo poner ULP, ¿sí? No, en realidad, al que le puse position fue a este, al marker option. Fíjense, punto position, ¿sí? Al marker option le puse position. Y al marker, por eso está el punto después afuera del add marker, le puse el título, ¿sí? Ahí quedó. Cualquiera de las dos formas sería lo mismo, ¿no? Debería funcionar. Entonces, si nosotros probamos esto, debería aparecer un mapa satelital con dos marcadores. Vamos a tener que hacer zoom, ¿sí? Alejar el mapa para poder identificar los marcadores. Lo que les voy a mostrar después es cómo puedo hacer un zoom de cámara automático a uno de los puntos, al que me interese, ¿sí? Probemos eso hasta ahí. ¿Ya? Bueno, acá entonces, cuando creamos un marcador, cuando creamos un New Marker Options, requiere que pasemos la posición ya de entrada, ¿sí? Que le seteemos una posición. Este add marker, como comentamos recién, nos devuelve un objeto de tipo marker al que después le podemos setear si queremos el título, el icono, eso lo podemos hacer después. Pero sí, ya cuando creamos, hacemos el New Marker Option, le seteamos a este objeto la posición. Bien, porque probamos que no pila lo que requiere de la posición, ¿sí? De un objeto latitud, longitud. Genial. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer un efecto de cámara, ¿sí? De zoom de cámara sobre alguna coordenada, ¿no? Sobre alguna coordenada en particular? Para hacer eso, el efecto de cámara, tenemos, acá está. Para hacer efecto de cámara, vamos a hacerlo usando un objeto de tipo camera update, ¿sí? O sea, básicamente, esperen que ahí está la barra que me está tapando, básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, o sea, teniendo yo de antemano las coordenadas en donde quiero hacer el zoom, como en este ejemplo, teniendo de antemano las coordenadas donde quiero hacer el zoom, creo lo que se llama un objeto de tipo camera position, ¿sí? ¿Cómo lo creo? Haciendo el new de camera position, .builder, ¿sí? A ese objeto le seteo cuál es
cuál es la coordenada en donde voy a apuntar la cámara, ¿sí? A través del método target, le seteo la coordenada, y después el efecto o el tipo de zoom que quiero hacer. Y ahí pueden ir probando ustedes qué pasa. Evidentemente debería ser que a más grande el valor de zoom, más cerca, más se acercaría a la cámara, ¿sí? So, prueben los valores. Podríamos buscar en la documentación de esta clase, Camera Position, qué valores mínimos y máximos acepta zoom, ¿sí? Y después, los métodos que siguen, bearing y tilt, son los que usamos para hacer un giro de la cámara a esa zona, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos hacer ese efecto desde nuestro código. Esperen que... Entonces, yendo a nuestro código, en donde tenemos ahí los marcadores, vamos a suponer que queremos hacer un zoom al marcador, a las coordenadas donde está el marcador de la ULP. ¿Sí? Vamos a usar esas mismas coordenadas, ¿no? Entonces deberíamos poder crear un camera position, ¿sí? Este puede ser cam pos ULP, se podría llamar así, igual new camera position punto builder perfecto. Acá se me fue un paréntesis. Camera position punto builder punto, y acá le puedo setear, ¿sí? El target, vamos a hacerlo acá abajo, punto. Target, y bueno, el foco va a ser, dijimos, ULP, punto, le podemos setear el zoom. Vamos a probar con un valor 19, ¿sí? Después esto lo podrían ir seteando ustedes tranquilamente. Ángulo de inclinación, 5 grados, y movimiento de la cámara, 70 grados, y construyo. Build. Perfecto. Bueno, ahora, a esas propiedades, ¿sí? Se las tengo que setear al mapa, ¿ok? Pero para poderlas setear al mapa, tengo que crear un objeto del tipo camera update, ¿sí? Entonces, voy a crear un camera update, ¿sí? Este sería camera update ULP, corto, igual a, y para crearlo, al camera update uso el camera update factory. Camera update factory punto new camera position. Y acá le paso el camera position que tiene todas las opciones de cámara, que es el que creamos anteriormente, camera position ULP. Acá camera update factory. No, acá yo le pifié. Camera update factory punto new camera position. Ahí está, el método se llama new camera position. Y le seteo el camera update. New camera update position. Le paso el camera update. Bien. Bueno, una vez que tengo eso, una vez que tengo esto, estos valores que tienen estos métodos, tranquilamente podrían ser variables, ¿sí? Que yo desde algún control los pueda ir cambiando, ¿sí? Dinámicamente. Entonces bastará con que al mapa, que es mmap, punto, le setee la animación esa. Animate camera, y le paso ese camera update ULP. ¿Sí? Entonces lo que debería suceder con esto es que en mi mapa van a aparecer los dos marcadores, pero en un momento
una vez que se cargó el mapa y creó los marcadores, va a hacer un zoom en donde se encuentra el marcador de la ULP. ¿Sí? Grabar. Bien, a nuestro mapa le podemos poner un listener, de manera tal que cuando el usuario toque el mapa, hacer algo, ¿sí?, en esa zona en donde tocó. Entonces, por ejemplo, transformar esas coordenadas X, Y del display del dispositivo en donde tocó el usuario en latitud y longitud, ¿sí?, dentro del mapa, y hacer algo con esas coordenadas. Mostrarlos en un marcador, o guardarlas, o registrarlas, o lo que fuera, ¿no?, lo que ustedes necesiten. Entonces, a nuestro mapa le vamos a setear, bien digo, un set on map click listener. Exactamente. Un set on map click listener. ¿Sí? Esto espera un objeto del tipo on map click listener, que es de Google. ¿Sí? Entonces acá sería un new Google Map on click listener. Pumba. Y fíjense, ¿sí?, fíjense que me devuelve, ¿sí?, al implementar esta interfaz, tengo que sobreescribir el mapa, el método onMapClick, ¿sí?, este método. Entonces, puedo tomar, ¿ven que me devuelve latitud y longitud? Yo podría acá armar un marcador, ¿sí?, con esa latitud y longitud. Decirle, bueno, donde toque, armar, hacer esto, ¿ves? Decirle al mapa que le agrego un marcador en donde la posición es esa latitud y longitud que recibo por parámetro, ¿sí? Podría hacerlo tranquilamente de esa manera, ¿sí? Yo les voy a mostrar cómo podría hacer para poner un puntito, a ver si me lo permite. Vamos a poner de nuestra clase projection, bien, vamos a crear una variable project, perfecto, map.getProjection, bien, y lo que voy a hacer es, voy a armar un punto de graphic, de usar point. Acá podría haber puesto point, de tipo point, ¿sí?, el nombre de la variable, qué sé yo, coordenada, ¿sí?, y asignar ese punto, ¿no? ¿Sí? Y paso la variable que es latitud, longitud. Ahí está. Acá lo que hago es al revés, ¿sí? Es obtener un punto, ¿sí?, en esa coordenada. Y acá, y ya que estamos, podríamos poner, si quiero, un marcador también. Acá vamos a setearle, vamos a tomar esto. En las coordenadas latitud y longitud. Nuevo. Y yo esta línea del marcador, por ahora la comento, ¿sí? A estas líneas del marcador, por ahora las comento, ¿sí? Probemos esto que nos genera, acá les paso si quieren todo el código. Estoy ahí, ¿está bien? Sí. Ahí no sale nada. Acá lo que estamos logrando acá, ¿sí?, es transformar esta al revés. Estamos haciendo el proceso al revés. Estamos transformando esta latitud y longitud que me devolvió acá en coordenadas físicas, ¿sí?, X, Y, en la pantalla. Si yo necesitara, no sé, de alguna manera poner en ese lugar un componente, ¿sí?, un botón, hacer que aparezca en esa posición, ¿sí?, un botón o cualquier otro componente, tengo esta posibilidad de, a través de este objeto projection, de transformar coordenadas latitud y longitud en coordenadas X, Y, ¿sí?, en un punto en la pantalla. En este caso, está bien, ahí no probamos nada, lo que queremos hacer, no va a salir nada, es que muestre en esa posición un marcador.
Ahí salió con el marcador. Ahí está. Podríamos poner acá un log de salida y mostrar a ver qué nos devuelve como coordenadas punto, que nos dé el valor de X, ¿sí? Y podríamos mostrar el valor de Y, perdón, por si lo necesito para algo, ¿no? Ahí está. Si quisiera ver las coordenadas físicas y, bueno, y poner un marcador en donde estamos. Fíjense, ya que estamos acá en esto, en la misma presentación que ustedes tienen disponible, hay un ejemplito, acá que está terminado, el ejemplito de código. Bueno, más que nada para que ustedes vean lo siguiente. Ven que creamos el marcador, se le setea la posición, el título, Snipe, un icono, fíjense, el icono en este caso está guardado en la carpeta drawable como ULP, ¿sí? Podría ser tranquilamente una imagen JPG, podría ser tranquilamente. Entonces, ¿cómo le seteo el icono? De esta manera, bitmap descriptor factory, punto, from resource, y le paso, ¿sí?, la dirección en donde se encuentra, o sea, el nombre de ese recurso drawable, ¿no? R.drawable y el nombre del recurso. ¿Sí? Otra cosa que pueden ver ustedes acá es la siguiente. Podría suceder que ustedes digan, bueno, pero yo quiero hacer directamente, la cámara en este momento está enfocando determinada zona, determinada coordenada, quiero que se mueva, ¿sí?, a otra zona o haga un zoom, ¿sí?, o modificar dinámicamente el zoom de dónde está enfocando la cámara. Entonces directamente podemos usar, en lugar de usar el animate cámara, podremos usar el move cámara, ¿sí?, y pasándole esta constante, new latitud, longitud zoom de la clase camera update factory, la coordenada y el zoom nuevo que queremos poner. Bueno, esas son cosas que ustedes después pueden probar ahí sobre el mapa, ¿no? Bien. Bueno, algo que ya, de lo que ya habíamos hablado, ¿no? El tema, la gran diferencia entre los dispositivos móviles y un ordenador es que en el caso de un ordenador, los componentes que trae, en la mayoría de los casos son removibles. Una placa de red inalámbrica, una placa de Bluetooth, ¿sí? Son componentes que son removibles. En el caso de los dispositivos móviles, no. Entonces, yo compro determinado dispositivo y viene con determinados componentes físicos y mueren ahí, ¿sí? Hasta que no descarte el teléfono. La única forma de renovarme con sensores más precisos o más avanzados es cambiando el dispositivo completamente, ¿no? Esa es una gran desventaja. La ventaja es que al venir esos componentes ya de manera física en el dispositivo y no son removibles, los controladores, por decirlo de alguna manera, los drivers, ya vienen incorporados en el mismo sistema operativo del teléfono, ¿ok? E incluso el teléfono trae librerías para que ustedes puedan usar desde Java, de forma nativa, esos dispositivos, ¿no? Esos componentes, ¿no? Ahora bien, por eso es que acá esta introducción, más que nada por cuando fue armada, era una época en donde estaban en evolución recién los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, esto explicado hace unos 10 años atrás, por ahí vos decías, pero mi teléfono todavía no tiene GPS, ¿sí? O mi teléfono todavía no usa la brújula, ¿tá? Porque, bueno, había sensores que en esa época lo traían algunos dispositivos. Hoy en día, la mayoría de los dispositivos tienen todos los sensores, ¿no? Bien. Entonces, podemos clasificar a estos sensores de diferentes maneras. Una forma de clasificarlos, ¿sí?, es, por ejemplo,
de acuerdo a su funcionalidad, ¿no? Entonces podríamos decir, una categoría, de acuerdo a sus funcionalidades, podrían ser sensores de movimiento, ¿m? Que son todo ese conjunto de sensores que miden las fuerzas de aceleración y giro de ese dispositivo en los ejes X y Z, ¿no? Dentro de ese grupo podemos incluir al acelerómetro, a los sensores de gravedad, giroscopios y sensores de rotación. O sea, una categoría serían los sensores de movimiento. La otra categoría serían los sensores medioambientales, que son todo el grupo de sensores que miden esas magnitudes, ¿sí? Como la temperatura, la presión, la iluminación, la humedad. Dentro de esa categoría tenemos los barómetros, el fotómetro y los termómetros. Por otro lado, tenemos los sensores de posición, ¿sí? Que miden la posición física de tu dispositivo. Entre esos sensores tenemos el sensor de orientación y el magnetómetro. Ahora bien, no vamos a considerar sensores a las placas de red inalámbricas o las placas de Bluetooth o las cámaras, ¿sí? No nos vamos a incorporar, cuando hablemos de sensores, no vamos a incorporar a esos componentes físicos dentro de este grupo, ¿sí? Que es algo que veníamos hablando hace rato, ¿no? Bien, esa es una forma de clasificarlo. Ahora, otra forma de poderlos clasificar es la siguiente. Esperen que se me corrió toda la presentación. Otra forma, bien, ahí está. Otra forma de poder clasificar a esos sensores, ¿sí? Es en virtuales y reales, ¿sí? O físicos, reales y virtuales. Es decir, de todo el grupo que mencionamos anteriormente, algunos de esos sensores no son físicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos del sensor de proximidad, ¿sí? Bueno, el sensor de proximidad no es un sensor físico, es un sensor virtual, es decir, está recreado por software. Es decir, que por detrás, el sensor de proximidad se vale, por ejemplo, del sensor de luz, para saber si un objeto se encuentra lejos o cerca, ¿ok? La brújula, también podríamos decir, es un sensor virtual, ya que lo podemos emular a través del sensor de campo magnético, y el giroscopio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos dos formas de clasificarlos, ¿sí? Con las tres categorías que vimos anteriormente, ¿sí? Sensores de movimiento, de medio ambiente y de posición, o clasificarlos en si son sensores reales o virtuales, ¿ok? Ahora bien, para poder acceder a esos sensores, ¿sí? Java trae de forma nativa, mejor dicho Android, trae de forma, las librerías de Android traen de forma nativa una serie de clases e interfaces que me permiten acceder e implementar listeners para leer las magnitudes que estos sensores nos proveen, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la forma genérica de trabajar con un sensor? Lo primero que uno debería hacer es poder obtener la lista de sensores que tengo disponibles en el dispositivo. Existe la forma de poder obtener ese listado, ¿sí? Una vez que sé que tengo en mi dispositivo determinado sensor, puedo anexarle a ese sensor un listener para empezar a escuchar sus magnitudes, ¿sí? Empezar a recibir datos y hacer algo con esos datos que voy registrando, ¿no? Que va produciendo. Para poder hacer todo esto, ese API, si se quiere, de sensores, todas las clases que vamos a utilizar para manejar sensores, las vamos a encontrar dentro del paquete android.hardware, ¿sí? Dentro de esta clase, dentro de ese paquete, perdón, tenemos distintas clases, ¿ok? Por un lado, tenemos la clase Sensor Manager, ¿sí? Este Sensor Manager es la clase que nos va a permitir, es el objeto que vamos a instanciar de alguna manera o que vamos a usar de alguna manera para poder acceder a el servicio de sensores, ¿sí? Es decir, yo voy a crear un Sensor Manager para poder acceder a todos los sensores que tengo en mi dispositivo, ¿sí?
A través de ese Sensor Manager, yo puedo obtener una lista de sensores, que son objetos de tipo sensor. ¿Sí? Una vez que yo pongo el foco en uno de esos sensors, en uno de esos sensores, puedo ponerle un listener. ¿Sí? Para eso voy a crear un objeto que implemente la interfaz Sensor Event Listener. Esa interfaz tiene métodos que capturan qué sensor es el que produjo el evento y qué tipo de evento se produjo. ¿Sí? El tipo de evento, o mejor dicho, en realidad el evento que se produce es una nueva lectura. ¿Ok? Entonces, esa información de esa nueva lectura la voy a tener en este objeto de tipo Sensor Event. ¿Sí? Ese objeto de tipo Sensor Event, que es el que voy a obtener a través de mi listener, me va a decir los datos que leyó del sensor. Por ejemplo, si es un giroscopio, son las fuerzas de giro que se produjeron en los ejes, ¿sí? Las lecturas que hubo en los ejes X y Z de ese dispositivo. ¿Sí? La clase sensor, ¿sí? La clase sensor, que es la que identifica a todos los sensores que tenemos en nuestros dispositivos, o posibles sensores que podemos tener en nuestros dispositivos, tiene una serie de constantes. ¿Sí? Tiene una serie de constantes. Por ejemplo, tengo la constante type accelerometer, como está acá en la primera fila de esta tabla, es para hacer referencia al acelerómetro. ¿Sí? Type magnetic field para hacer referencia al sensor de campo magnético. ¿Sí? Y así tengo una constante para poder referirme en especial a cada tipo de sensor. Bueno, pero ya sabiendo cuáles son las clases, interfaces que voy a utilizar en una aplicación para poder acceder a un sensor y ponerle un listener y capturar un evento, ¿cómo empiezo a trabajar? ¿Sí? ¿Cómo tengo que comenzar? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar acá. Lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Es, de alguna manera, poder obtener todos los sensores. ¿Sí? Si quisiera hacer eso, a ver, lo vamos a poner en un método. Acá. Vamos a poner public, vamos a un método privado. Private, lista de sensores. Este método es void. Poner acá. Entonces, y lo vamos a llamar desde onCreate. Lista de sensores. Lo bueno es que no tenemos que pedir ningún permiso hasta acá. ¿Puedo? En esta compu no tengo las pruebas. Bueno, entonces, dijimos que Sensor Manager es el objeto que me permite acceder a todos los sensores. Entonces me voy a crear una variable de tipo Sensor Manager. SM, le podemos poner. Y para poder acceder al manager de sensores, tenemos el método getSystemService, el mismo que nos permitía acceder al Location Service, ¿no? En este caso, ¿sí? A este método le quiero decir que quiero acceder al servicio de sensores, no a los de localización de manera nativa. Entonces, paso la constante Sensor Service. Bien. Esto me va a devolver el getSystemService, pero vamos a poner acá, getSystemService. Fíjense, me devuelve un object, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es castear ese object a Sensor Manager. Bien, perfecto. Bueno, ¿y ahora cómo hago para pedir la lista de todos los sensores que tengo disponibles? Bueno, a ver, si yo sé que mi dispositivo, o voy a decir, mi aplicación va a acceder al acelerómetro y como mi aplicación va a correr en dispositivos con el API tal, y sé que todos los dispositivos con ese API ya tienen el acelerómetro, porque es un sensor que lo traen todos, no hace falta, digamos, obtener la lista de sensores y ver si está. ¿Sí? Lo uso directamente. Pero bueno, acá es para que ustedes puedan ver eso si necesitaran saber. Sensor Manager
¿sí? Tiene este método que es getSensorList, ¿sí? getSensorList. Este método me devuelve una lista de sensores, ¿sí? Este método me devuelve una lista de sensores. Entonces, yo puedo poner getSensorList y él espera un tipo. ¿Qué tipo de sensor querés ver? Y si yo quiero, digamos, acceder de esa lista al acelerómetro, ¿se acuerdan que en la diapositiva hemos visto que sensor tiene una serie de constantes que identifican a cada sensor, ¿no? Si yo quiero pedirle al Sensor Manager acceso al acelerómetro, bueno, pondré type acelerómetro, ¿no? Si quiero acceder al sensor de gravedad, type gravity, ¿sí? Si quiero todos, ¿sí? Type all, ¿sí? Sea como sea, siempre me devuelve una lista esto. ¿Sí? Siempre el método getSensorList, fíjense que siempre me devuelve una lista de sensores, ¿sí? Con ninguno o todos los sensores que yo pida. Entonces, lo que yo puedo hacer es guardar esto en un list de tipo sensor, lista, importo list. Entonces, en mi variable list tengo toda la lista de sensores, ¿sí? De cada sensor yo puedo pedir distinta información. El nombre del sensor, los datos del fabricante del sensor, la precisión del sensor. Entonces, puedo recorrer la lista, que es de tipo sensor, sensor, y mi lista es lista. Y acá podría ser, no sé, un log de para mostrar cada uno de los sensores. Acá yo le podría decir que voy a mostrar de ese sensor que en este momento estoy recorriendo, fíjense, puedo obtener información acerca del nombre del sensor, un tipo de sensor, seguramente si es físico, virtual, los datos del fabricante, ¿sí? Energía que consume, versión, en fin. En este caso vamos a proyectar el nombre del sensor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es correr esto y ver cuáles son los sensores que tiene nuestro dispositivo. Lo único... Bien, si quisiéramos, por ejemplo, acceder a un sensor o a algún sensor en particular para poder obtener lecturas, ¿sí? Lo que podríamos hacer es lo siguiente. En primera instancia, lo que haríamos, fíjense que acá la rutina de acceder al sensor, por ejemplo, está puesta en el OnResume, ¿sí? Y la tarea de desconectarme de ese servicio de lectura es en el OnStop, ¿sí? Entonces, para poder obtener las lecturas del sensor, lo primero que hacemos es accedemos al Sensor Manager, ¿sí? Del Sensor Manager invocamos el método getSensorList, pero en lugar de poner type all, ponemos el tipo de sensor al que queremos acceder, ¿sí? Este método siempre me devuelve una lista. ¿Estamos? Por lo tanto, en este caso, como quiero acceder al acelerómetro, me va a devolver una lista con un elemento. Pero bueno, me puedo asegurar antes de si esa lista tiene elementos, yo le quiero poner un listener, ¿ok? Le quiero poner un listener. Entonces, para ponerle un listener a ese sensor y empezar a escuchar la lectura de sus magnitudes, uso el método registerListener. En el primer parámetro, ¿sí? Lo que le tengo que pasar es la clase que implementa SensorEventListener, ¿sí? La clase que implementa SensorEventListener. En este caso, como dice this, evidentemente la activity en donde está puesto este código implementa esta interfaz, ¿sí? Yo podría crear una clase interna. Segundo parámetro es de qué sensor es el que quiero obtener las lecturas, ¿sí? A qué sensor le quiero vincular ese listener, ¿sí? Y en el tercer parámetro es la frecuencia de lectura, es decir, cada cuánto necesito obtener lecturas de ese sensor. Si yo quiero lecturas
con mayor frecuencia, la constante que le tengo que pasar es esta, sensor delay gain, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero acceder al acelerómetro, y por ahí me va a interesar, o giroscopio, por ejemplo, que son los sensores que más se utilizan en juegos, me va a interesar obtener lecturas con mucha frecuencia para que el jugador tenga una buena experiencia cuando, por ejemplo, mueve el dispositivo para que el objeto que tiene en el display, en la pantalla, se mueva, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, si ponemos el foco en el punto A, en donde al register listener le tenemos que pasar ese listener, ¿sí? Esa clase que implementa sensor event listener, que está acá. Fíjense acá en esto. Esa clase que implementa sensor event listener me va a pedir sobreescribir dos métodos, ¿sí? El onAquaryChain y el onSensorChain, ¿sí? El método que nosotros vamos a usar cuando hay un cambio de lectura, ¿sí? Cuando el sensor me dio una lectura, el método que se va a ejecutar automáticamente es esto, el onSensorChain, que trae un objeto de tipo SensorEvent, ¿sí? Este SensorEvent va a traer información acerca de las magnitudes que leyó de ese sensor. Y a esas magnitudes las trae en un arreglo, ¿sí? A esas magnitudes, ¿sí? SensorEvent las trae en un arreglo de nombre Values, ¿sí? Que dependiendo del tipo de sensor que leo, es el tamaño del arreglo. Es decir, si yo estoy leyendo el giroscopio, seguramente voy a tener un arreglo de 3 posiciones. Una posición con las lecturas de trabajo sobre el eje X, una posición, perdón, con las lecturas del eje Y y una lectura con los valores de posición del eje Z, ¿sí? Esto lo explico para que se entienda esto que está acá. Por ejemplo, si estamos leyendo el acelerómetro, ¿sí? El tipo de sensor en la clase sensor es este, ¿sí? Cuando leo magnitudes de este sensor, en el arreglo value tengo 3 valores, ¿sí? En la primera posición del arreglo, el valor de aceleración es un arreglo flotante, de valores flotantes. Lo que voy a tener acá son los valores de aceleración en el eje X. En la segunda posición, los del eje Y, y en la tercera posición del eje Z, ¿sí? Acá tienen el fundamento teórico de por qué obtiene esos valores o cómo obtiene esos valores de aceleración sobre esos ejes, ¿sí? Si el sensor que estamos leyendo, por ejemplo, es el giroscopio, lo que voy a obtener, ¿sí? Fíjense que en los anteriores es la aceleración y el otro es la velocidad, ¿no? Si es el giroscopio, lo mismo. Voy a tener en el arreglo values 3 posiciones, con velocidad en cada uno de los ejes, X y Z, en el caso del giroscopio. Si el sensor, perdón, al que estamos accediendo es el sensor de proximidad, ¿sí? Obtenemos un solo valor. O sea que el arreglo values tiene una sola posición, un único valor. En algunos casos, ¿sí? Todo va a depender del tipo de dispositivo que están usando. En algunos casos, el valor que trae, ¿sí? Es un valor numérico o 0 o 10. ¿Sí? Por ejemplo, 0 si tengo el dispositivo próximo al objeto y 10 si está alejado del objeto. ¿Sí? O en otros casos podría traer la distancia en centímetros. ¿Sí? Eso lo vamos a probar. Después, ¿qué es lo que les trae el sensor de proximidad? ¿Sí? Y si es el magnetómetro, también tengo un arreglo con 3 posiciones, ¿sí? En donde tengo la intensidad del campo magnético en cada uno de los ejes, ¿sí? X y Z, ¿no? Si es el barómetro, lo mismo, tengo en el arreglo value, voy a tener un solo valor, ¿sí? En donde lo que voy a tener acá es el valor de presión, en milibares. Y colorín colorado. Entonces, ahora, a ver, probemos esto que tenemos acá.
y venimos acá. Perfecto. Entonces, nosotros, para poder obtener las lecturas del sensor, de un sensor, dijimos, de acuerdo a la diapositiva, podríamos hacer esto. ¿Sí? Yo voy a comentar acá este método, y me dice, mira, lo correcto sería que lo hagas en el onResume, ¿sí? Porque si lo hago en el onCreate, eso se haría una sola vez. Y si la aplicación pasa a pausa y luego la volvés a abrir, o sea, perdón, volvés al estado activo, vuelve al estado activo y el sensor, y la cerraste en el onPause o en el onStop, no lo vas a poder volver a abrir. Entonces, lo correcto sería hacerlo en el onResume. Override method, onResume. Esto por no acordarme acá. Ahí está, es protected, nunca me acuerdo de eso. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Como yo necesito el Sensor Manager tanto para registrar el evento del sensor como para poderlo desregistrar, por decirlo de alguna manera, vamos a declararnos como atributo nuestra variable Sensor Manager. ¿Sí? Tipo Sensor Manager. Y la vamos a inicializar en el onResume. En el onResume lo único que vamos a decir es que Sensor Manager es igual a get system service, ¿sí? La constante sensor service, que recuerden, casteábamos esto a Sensor Manager. Bien, perfecto. Ahora, a través de Sensor Manager, nosotros queremos acceder con el método getSensorList al, por ejemplo, al acelerómetro. Entonces, sensor.type acelerómetro. Esto nos devuelve una lista. Bien, entonces lo que puedo hacer es, guardo una lista de tipo sensor. ¿Sí? Y ahora, bueno, asegurarme de que lo tenga. ¿Sí? El largo de la lista es mayor a 0. Bien. Entonces, ahora yo a este sensor, ahí está en la posición 0, al sensor que obtuve, le quiero poner el manager, le quiero poner un listener, perdón. Entonces, a sensor manager, punto, tendría que utilizar el método register listener. Punto, register listener. Y fíjense, el register listener, como mostramos recién en la diapositiva, el primer parámetro que espera es un objeto de tipo sensor event listener. ¿Ok? Entonces, o hago que mi activity implemente esa interfaz, o si quiero tener todo más prolijo, podría crear una clase interna. ¿Sí? O sea, lo que quiero acá es colocarle el listener al sensor. Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos una clase interna. Private, ¿sí? Class. Le podemos poner leSensor, implement, event, sensor, event sensor listener, ¿no? ¿Qué no le está gustando? Sensor Event me parece que se llama. Apareció algo ahí. Ahí está. Sensor event. Sensor event es el objeto que se produce. A ver. Listener, sensor event listener. Listener, capaz. Sensor event listener. Ahí está. Y yo lo había escrito así. Bueno. Bien. Acá lo que me pide es, como tiene métodos abstractos, implementarlos. Acá está el sensor onSensorChain y el onAqueryChain. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar sobre el onSensorChain. Este método, onSensorChain, es el que me trae un objeto del tipo SensorEvent. ¿Sí? Que es el
que tiene, fíjense, event, punto, es el que tiene este arreglo, ¿ven? Value. ¿Ok? Como yo sé que value es un... mejor dicho, como sé que el sensor que estoy leyendo es el acelerómetro, ¿sí? Y me va a traer las velocidades en los 3 ejes, la aceleración en los 3 ejes, entonces este arreglo tiene 3 posiciones, ¿sí? Entonces vamos a mostrar, podemos mostrar en un log D, para no ser tan compleja la cosa, salida, y podría mostrar acá, bueno, lo que hay en value, posición 0, y estaría mostrando la aceleración en el eje X. Concatenado, le digo, es del objeto event.value, ahora sí, lo que hay en la posición 0. Del objeto event, este que recibo por parámetro, punto value, la aceleración en el eje Y, que está en la posición 1, concatenado, de event.value, la aceleración en el eje Z, que es la posición 2. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo acá ya mi clase interna creada que implementa esa interfaz. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora sí, podría, en el onResume, asignarle el listener. Entonces acá le diríamos sensor manager punto register listener, ¿sí? En el primer parámetro es cuál es el objeto que tiene, cuál es la clase que me pide que instancie un objeto que sea el listener, ¿sí? New LeSensor, ¿sí? Esa clase, si yo instancio un objeto de la clase LeSensor, es la que implementa Sensor Event Listener. Segundo parámetro es, bueno, ¿a qué sensor le vas a poner este listener? Y bueno, es al sensor que obtuve acá en esta lista. ¿Sí? Y esta lista, como es un list, tiene el método get para que yo pueda extraer un dato de ahí. Bueno, si entró acá es porque en la posición 0 hay un sensor. ¿Sí? Y en el tercer parámetro sería la frecuencia de lectura, ¿no? Y dijimos que íbamos a usar el sensor delete game, que es una constante que tiene sensor manager. Sensor manager, ¿sí? Acá tengo las velocidades de lectura, normal, sensor delete game, es con mayor frecuencia. Bien. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué tendría que suceder? Y bueno, yo tendría que de alguna manera quitar el registro este, ¿sí? Quitar el registro este. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decirle en el onStop, y ahí va a suceder algo, que me olvidé ahí, es el onStop. Le vamos a decir al sensor manager punto unregister listener, y acá espera que le pase la referencia del listener, ¿sí? Y bueno, pero si yo pongo acá new LeSensor, ¿qué va a suceder? Estoy pasándole otra instancia, ¿sí? Es otro listener. Entonces lo que vamos a asegurarnos es de tener como atributo una variable de tipo LeSensor, ¿sí? E instanciarla, bueno, acá en el onResume, podría instanciarla después de obtener la lista de sensores, o antes lo mismo. Decir que LeSensor igual a new LeSensor. Entonces, directamente cuando registro el listener, le paso esa referencia. LeSensor. Y cuando desregistro el listener, paso esa misma referencia, ese mismo objeto, LeSensor. Entonces, así de esa manera, tendríamos implementado el onResume y el onStop, en donde registramos un listener al acelerómetro y en el onStop los registramos, ¿sí? Y la clase que se encarga de manejar el sensor es esta. Fíjense que si yo acá cambio, por ejemplo, le digo, mira, ahora el sensor que quiero leer
es el giroscopio, ¿sí? Y el giroscopio también tiene 3 valores en su arreglo de valores. Puedo tranquilamente pasarle al register listener el mismo manejador de eventos, ¿sí? El mismo LED sensor. ¿Mm? Entonces, si yo paso un objeto LED sensor a un acelerómetro, me va a pasar los 3 valores de aceleración en los ejes. Si paso a un giroscopio, la velocidad en los 3 ejes, ¿sí? ¿Estamos? Es más, yo podría desde acá adentro saber, fíjense que ese sensor event, ¿sí? También me permite saber cuál es el sensor, ¿sí?, que produjo el evento, de qué sensor estoy leyendo el evento. Entonces acá podría decir, bueno, que si el sensor, por ejemplo, es getType, ¿sí?, y es de tipo acelerómetro, lee los 3 valores. Si es de proximidad, lee solamente el primer valor de la primera posición de valores, ¿sí? Podría poner un if, un switch, ¿sí?, para evaluar el tipo de sensor de donde proviene el evento. Y esto les abre un mundo de posibilidades, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, acá solamente leemos los valores y los mostramos. Pero yo podría, por ejemplo, de acuerdo al sensor que estoy leyendo, ir registrando los valores y saber, por ejemplo, si es el giroscopio, en qué sentido estoy girando el teléfono, si es el acelerómetro, en qué sentido también lo estoy moviendo, ¿sí? Puedo ir trabajando con estos valores, ¿sí? Y poder determinar por código en qué